Pues vamos a orar. Dice: he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Gloria a Dios. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, de nuevo pidiéndote que abras nuestros oídos de nuestro entendimiento. Ten misericordia, Señor. Tú no has encerrado con ira, Señor, tus piedades, pues por tu misericordia hemos conocido tu rectitud y tu justicia. No hemos sido enseñados, Señor, pero hemos ahora aprendido por esa rectitud de Cristo lo que es la justicia, lo que es, Señor, ser justo. Lo hemos conocido por medio de tu Hijo para poderlo enseñar a nuestros hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que podamos, Señor, así como tú nos ves por dentro, también nosotros podamos ser eso por fuera, ser cartas leídas, Señor. Que podamos caminar con temor y temblor, Señor, delante de ti y delante de los hombres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender, Señor, y a practicar la justicia, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Así que esta es la sexta enseñanza acerca de los atributos comunicables de Dios. Miramos lo que es que Dios es espíritu. También miramos que Dios, nadie lo ha visto jamás, y eso es la invisibilidad de Dios. Miramos y tocamos el tema de la sabiduría de Dios. Miramos también acerca de la verdad y la fidelidad, y el último acerca de la santidad de Dios. Así que este es el sexto tema acerca de la justicia y la rectitud. También el 7 es la ira, el 8 es la misericordia, que vamos a ver. Después está la bondad de Dios, el 9, y el 10 lo que es el amor de Dios. Así que todos los atributos de Dios nos muestran a nosotros los errores que muchas veces nosotros pensamos acerca de lo que es Dios, o también nos puede confirmar a nosotros realmente el carácter de Dios o la forma en que lo estamos adorando. Les decía también que nuestra conducta, nuestra vida refleja y demuestra a quién nosotros adoramos. Refleja ese verdadero a Dios a quien nosotros nos acercamos, ese creador del cielo y de la tierra. Dice en una versión, ese mismo texto, una versión NTV, dice: mira a los orgullosos, confían en sí mismos, dice, y sus vidas están torcidas, es decir, no son rectas las vidas de ellos. Pero dice: el justo vivirá con fidelidad a Dios. Es decir, de que aquí podemos nosotros ver de que el justo tiene una vida recta. La vida del justo no es una vida torcida, es una vida que es recta delante de Dios y vive de acuerdo a esa fidelidad de Dios. Hay una justicia, amados hermanos, que es salvífica, es decir, una justicia que nosotros necesitamos para ser salvos. Pero hay una justicia también secular, es una justicia moral, hermanos. Ustedes no sé si han escuchado donde dicen algunos predicadores que dicen: no clame por justicia, clame por misericordia. No sé si han escuchado. Entonces es necesario, hermanos, clamar por misericordia y clamar por justicia. Porque imagínense usted, nosotros vamos, hermanos, caminando por la calle y de repente, hermano, nos llevaron el teléfono. De repente salimos y no encontramos el carro. De repente, hermano, vamos a la casa y como un día nos pasó a nosotros, veníamos de vacaciones, hermano, y venimos y encontramos la casa casi vacía, hermano. Y gloria a Dios, sí, ¿verdad? Dios, ten misericordia de esa persona, ¿verdad? Y resulta que esa misma persona que nos robó, hermano, se metió en la iglesia, hermano. Se robó todo, hermano. Ya en varias iglesias, hermano, también había. Y clamamos por misericordia por esa alma. Pero Dios, que es misericordioso, hermanos, también es un Dios justo. Amén. Es un Dios justo. No va a tener por inocente al culpable. Lamentablemente la persona, hermano, murió de una horrible forma, como Judas, hermano. Entonces, ese Dios, hermano, si nosotros lo vimos, hermano, a mí nadie me puede contar, hermano, eso. Lo vimos. Dios es un Dios justo, hermano. Entonces, ese Dios de justicia, amados hermanos, dice que en la parábola de la viuda dice que en referencia a la perseverancia en la oración, ¿verdad? Pero lo podemos tener un principio ahí, dice que esa viuda clamaba por justicia.
Y siempre le decía, un juez injusto, decía, Señor, ten justicia, quiero justicia para mí. Y el juez no la escuchaba, y iba, y hasta que cansó el juez. Entonces, bueno, le voy a hacer justicia a esta viuda porque no vaya a ser de que me calme la paciencia, dice. Entonces dice que también más abajito dice, así es mismo Dios, dice, no hará justicia, dice, ¿verdad? Para sus escogidos. Entonces, ese Dios es un Dios justo, pero hay una diferencia entre la salvación que se obra por justicia, esa necesidad que toda persona necesita, hermano, ser justificada porque las obras de la ley, o porque nosotros no robemos, o no hagamos esto, o no chismiemos, eso no nos va a alcanzar salvación, hermanos. Esa es una justicia moral que el hombre aprende desde pequeño, hermano. A muchos, como en mi caso, venimos de una familia disfuncional, no nos enseñaron eso. Pero son dos justicias distintas. Una, se lo vuelvo a decir, una justicia necesaria para ser salvos. Y otra justicia moral. Esto los engaña a muchos. Porque muchos pueden tener supuestamente esa justicia moral que los lleve a decir, no, pues yo soy salvo. Se vestían de los fariseos de una hasta abajo, hermanos. Y con sus flecos, oraban, ayunaban. Y el Señor les dijo a los discípulos, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Yo creo que, hermano, si hubiera estado ahí, tal vez hubiera dicho yo, híjole, ya nadie es salvo, porque ¿quién más justo que los fariseos? Dice que hacían largas oraciones, y más cuando estaba en una viuda, decía, porque entre más larga la oración, más billete iba a venir. Entonces, decía, qué tremendo, ¿verdad? Pero esa justicia de la que está hablando el Señor ahí, que si la justicia de nosotros no sería mayor que la de ellos, no entraría al reino de los cielos. Y nuestra justicia es Cristo, y por ende es mayor que la de ellos, hermano. Entonces nosotros podemos entender una diferencia entre la justicia que necesitamos para salvación y una justicia que necesitamos para caminar aquí. La justicia, hermanos, entre los hombres es aquí, hermanos, es aquí horizontal, miren, hermanos, así, con los jefes, con el trabajo, miren, hermanos. Una justicia es decir, que decía allá, por ahí, a veces decía, yo no le voy a regalar ni un segundo al jefe, dice. Es más, me preparo desde antes, desde ya está siendo injusto, porque el jefe tal vez le pagó por las 8 horas y se está preparando una media hora, una hora antes. Entonces, ¿de acuerdo? Es que es injusto, está siendo injusto porque se está robando un tiempo que le pagó para trabajar. Entonces, desde ahí nosotros miramos que esa justicia se practica aquí, es una justicia moral. Pero también hay una justicia que es salvífica, es una justicia para arriba, hermano. A Dios sí no le podemos pedir, haznos justicia para salvación, porque, hermanos, si lo primero que recibimos justicia para salvación, cuando no la merecíamos, fuimos nosotros, ¿verdad? Amén. Pero sí podemos clamar a Dios, decirle, Dios, sé justo, Señor. Sé tú el que tome cartas en el asunto. Yo no voy a poner cartas en el asunto, no voy a meter mis manos para hacer justicia. Y esto siempre yo les voy a decir, porque esto me ha causado temor. Cuando Dios ha abierto mis ojos, yo digo, Señor, ¿para qué quiero ver esto, Señor? Hermano, miren lo tremendo que la palabra dice, todo lo que se siembra se cosecha. Amén. La persona siembra injusticia, ¿qué va a cosechar? Injusticia. Injusticia, hermano. Injusticia. Hermano, en la Escritura dice que nosotros le enseñemos a nuestros hijos el camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Debemos de enseñarle esa justicia de Dios a los niños, a nuestros hijos, hermano. Amén. No, pero lo decimos nosotros, no, pero es que yo no sé qué le enseñan en la escuela. En la escuela lo que le van a enseñar es matemáticas, español, inglés. Pero a nosotros nos corresponde enseñarles el camino de la rectitud, de la justicia de Dios. Amén. A nuestros hijos. Esta persona, yo quiero que mi niño sea, no le enseñaba nada, hermano. Y lo que le enseñaba era hacer cosas malas. Por ende, cuando creció el niño, se hizo un ladrón. ¿Qué podía decirle acaso la señora? ¿Cómo podía decirle? No le enseñó nunca el camino de la rectitud, nunca lo reprendió, nunca hizo
que caminara con temor y temblor en la vida de la persona. Entonces, necesitamos nosotros, hermanos, de que este atributo que es comunicable de Dios, porque Dios se lo dio al ser humano desde que lo hizo, te haré una persona que entienda lo que es justicia. Te haré una persona que camine con rectitud delante de mí. Enseñable. Pero por causa del pecado vino la muerte y produjo en nosotros la pérdida de principios. Y esa pérdida de principios, hermanos, conlleva ahí el ser justo, moralmente correcto, caminar, el no ser íntegro. Una persona íntegra, hermano, es que es uno, no se quiebra. Y nosotros allá en nuestro país, hermanos, conocemos a varios quebrados en la política, porque delante de las personas son una. Pero de repente allá cuando les toca elecciones o cuando va, ya empiezan a, como los fariseos, a tocar trompeta, a decirles, hemos venido a visitarlos aquí. Nosotros solamente queremos ayudarles. Una falsa justicia, porque quieren hacer justicia supuestamente llevándole víveres, llevándole de cosas de educación, hasta dinero, hermanos, amén. Y de repente lo que quieren lograr es algo. Dios es justo sin necesidad de querer algo de nosotros, hermanos. Amén. Entonces, pero ellos, como los fariseos que dicen que tocaban trompeta cuando daban limosna, porque querían lograr algo, hermanos, algo. Entonces, la necesidad de clamar por justicia, hermano, de decir, Dios trae justicia en los corazones para que caminen con rectitud. ¿Por qué? Porque, hermano, las personas, dice la palabra que el pueblo gime cuando un gobernante es corrupto, cuando un gobernante es injusto. Y lo miramos en nuestros países, hermano. Hoy hay un bonito ejemplo en El Salvador. El pueblo está alegre, hermano. Amén. El pueblo está alegre. Entonces, pero ese pueblo que está alegre, dice, en esa palabra dice también, dice que entonces los justos crecieron. Es decir, de que, hermano, he entendido de que cuando hay un gobernante injusto, es porque la mayoría votó por esa injusticia, porque hubo injusticia en el país y se acumuló esa injusticia y votaron por lo de acuerdo que hay en el corazón y eligieron a esa persona. Solamente un gobierno, un país, una familia en el trabajo puede cambiar cuando hay justicia en nuestro corazón, cuando hay un temor de caminar delante de Dios y de ser justo con los hombres y también con Dios, de caminar así. Entonces, cambia el ambiente, cambia la familia, hermano, cambia en el trabajo, hermano, cambia también lo que es en el gobierno. Entonces, esa justicia, hermano, dice que se llama rectitud, agradar, ajustar, conducir. Nosotros nos podemos conducir con temor reverente, ser dirigidos, caminar, enderezar. Dice que es como mirar y tomar el camino derecho. Hay caminos que al hombre dice que le parecen derechos, pero su final es camino de perdición, hermano. Una persona me puede decir, es que yo soy justo, dice, y puede querer hacer su propia justicia, pero la rectitud de caminar delante de Dios se basa aquí en la palabra de Dios, hermano. Amén. Aquí en la palabra de Dios. De defender realmente lo que es, llamar lo que es bueno, bueno, y a lo que es malo. Ahora, esa palabra justicia significa sadak, y lo que significa es derecho, es absolver y justificar, hermanos. Ahí es lo que le estaba diciendo, que esa palabra es por la justicia salvífica. Dios es un Dios con justicia y rectitud, y con justicia y rectitud hizo el mundo, hermano. Hizo el mundo con justicia y rectitud. Dice Salmos 45:6, si lo pueden buscar. 6. Hay unas versiones que dice, es otra palabra, dice,
pero esta me gustó porque más adelante también vamos a ver un texto así, que se utilizaba esa vara para medir. Esta palabra algunos dicen que es cetro. Dice, tu trono, oh Dios, eterno y para siempre, vara de justicia, la vara de tu reino. Vara de justicia, hermanos, la vara de tu reino. Entonces, Dios hizo con justicia y con rectitud, con vara de medir el mundo. Dios, hermanos, limitó las aguas, el mar, con justo juicio. A cada uno dotó de cada una de las cosas, hermano. Y ninguno, sea el reino animal, reino mineral, reino vegetal, a cada uno le dio su espacio. Dios fue justo, también lo que es para el hombre. Dios no vino y dijo, hermano, voy a hacer más delgadita la capa de ozono para poder ahorrarme aquí algunos centavos. No fue como algunos mecánicos, hermanos, donde dice, le voy a poner los mejores repuestos y les pone los chinos. Y después viene y dice, te puse japoneses. Puros repuestos japoneses te puse. Y lo dice por esa actitud que tiene de creer que lo alaben por su justicia, por su falsa justicia, pero realmente lo hace para su propio beneficio. Cuando una persona es justa, lo hace para beneficio de los demás, hermano. Ustedes recuerdan, hermano, que cuando estaba en la enseñanza que llegó una de las madres a llorar y le dijo que quería matar ahí el hijo y partirlo por mitad. Y lo llevaron al rey Salomón. Y para hacer justicia, Salomón necesitaba sabiduría, hermano. Nosotros necesitamos esa sabiduría de Dios para ser justos, hermano. Y Salomón le dijo, bueno, han venido a mí para hacer justicia. Agarró, hermano, la espada y lo iba a partir. Y en esa sabiduría echó de ver quién amaba al hijo. Aquella persona que era injusta decía, sí, haznos justicia, decía, mátalo. Pero la que estaba llena de amor, hermano, la que había sentido ese dolor, dijo, no lo mates, prefiero que se lo regales. Entonces, una persona que sea justa va a amar en su corazón, va a amar. Entonces, Dios también, hermanos, como un Dios justo, nunca va a provocar un desastre para después provocar Él también la necesidad. No sé si tal vez se han fijado, hermanos, que a mí me tocó varias veces donde se me punchaba una llanta y exactamente yo caía al llantero y decía yo, pero qué casualidad. Y yo nunca me ponía a pensar. De repente me fui a la casa y me puse a pensar y yo, qué tremendo, digo yo, que ponían clavitos antes de llegar a la llantera y así encontraban ellos trabajo. Entonces Dios no es así. Dios es un Dios justo. Entonces, los desastres que nosotros miramos, hermanos, pasan de acuerdo a nuestra propia injusticia. Porque nosotros somos injustos con la tierra, cortando árboles, talando árboles, quemando plástico, metiendo cualquier tipo de químicos al planeta. Dice que la tierra gime, hermano. Gime. ¿Por qué gime, cree? Gime por justicia, hermano. La tierra está indefensa ante los seres humanos injustos, ante seres humanos que detienen, dice, la verdad de Dios con su propia injusticia. Entonces, hermanos, sucedió un desastre tremendo en Dubái. Dice que hubieron unas tormentas tan terribles que fueron tormentas que nunca se habían visto, que hasta todavía se manejaba el agua, estaban calmando el descenso del agua, pero cuando preguntaban que por qué había ocurrido esas tormentas, dice de que quisieron bombardear las nubes para que provocara agua. ¿Y qué pasó? Fue un desastre. Entonces la gente dice, es que Dios es injusto. No, Dios no causa eso. Es la misma mano del ser humano que ha causado los desastres de la quema de los árboles,
del deshielo que está pasando. Es el mismo corazón del ser humano que ha provocado todo eso. Las tierras, hermanos, que han quedado desiertas y que son cultivables, es el mismo corazón del ser humano codicioso, metiendo químicos, no dejando descansar la tierra. Es el mismo ser humano que ha provocado todo eso. Dios no es un Dios injusto, hermano. En Proverbios 29:2, miremoslo, hermanos, por favor. Dios es un Dios que actúa con justicia y rectitud, hermanos. Y una vez que el hombre, hermano, pierde esos valores, se convierte en injusto, hermanos. Y reina la injusticia en ellos. Dice, cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra. Mire, hermano, la necesidad de que hayan corazones justos y que aumente esa justicia en los corazones de los creyentes, del pueblo. Dice, el pueblo se alegra, pero cuando un impío gobierna, dice, cuando un injusto gobierna, el pueblo gime. Gime, hermano. No es fácil, hermanos, tener un jefe injusto. No es fácil tener, hermano, una pareja, hermano, injusta. No es fácil tener, hermanos, en el gobierno un hombre que solo vea solamente para sí mismo. Pero llegará el día, hermanos, donde su propia injusticia se le será retribuida. En nuestro país nosotros conocemos lo que pasó con un presidente. 3 años en el mandato. Y llegó un tiempo, hermanos, en que esa justicia se le fue aplicada. La misma justicia que él estaba aplicando, la misma justicia que la misma ley lo extraditó para acá, para Estados Unidos. Terrible, hermanos. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Eso va a cosechar. Amén. Si nosotros, hermanos, no amamos la justicia, seguramente es porque estamos en un camino torcido. Si no amamos la justicia, seguramente estamos caminando por un camino torcido, que no es el de Dios. Dice Isaías 32:17, no lo busquen, dice, o si lo quieren apuntar, Isaías 32:17, la obra de la justicia será la paz, y el servicio de la justicia la tranquilidad y confianza para siempre. Un hombre que camina en rectitud va a tener paz, hermano. Va a tener tranquilidad. Él va a servir a la justicia y la tranquilidad y la confianza será siempre con él. Dios es un Dios justo, hermanos. Y la pregunta sería, ¿estamos en paz con Dios? ¿Puede estar un hombre sin Dios estar en paz? ¿Podemos estar nosotros en paz con Dios y con nuestros prójimos? Cuando hay injusticia no puede haber paz. No puede haber paz. ¿Cómo un Dios justo puede perdonar a los hombres injustos? ¿Cómo? Con temor a Dios, hermanos, reconociendo a Cristo como Señor y Salvador. Y entonces aquí vamos nosotros a la justicia salvífica, a la justicia que se necesita tener para ser presentado delante de Él. Y que nosotros podamos venir, hermanos, sin temor y sin temblor. Amén. Dice Hechos 10:34, hermanos, 35, que lo pueden buscar ahí, que es nada más es una base de esto que les estoy diciendo. Esa, hermano, justicia la tenía un hombre, era un hombre justo, moral, y era Cornelio, un hombre que temía a Dios. Dice que ofrendaba, ayudaba. Me imagino que ayudaba a los huérfanos, a los pobres, a los desamparados. Era uno del ejército, un centurión romano. Me imagino que no tuvo la oportunidad de conocer a Cristo. Pero en su momento tiene una visión y ve un ángel que le dice que vaya a buscar a Pedro. Y Pedro llega y le lleva el evangelio. El Espíritu Santo cae en ellos y empiezan a hablar otras lenguas. Y esto es lo que dice Pedro. Entonces Pedro comenzó a hablar y dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que Él lo que le agrada es todo aquel que le teme, mire, y hace justicia.
sea la nación que sea. Entonces, el hombre, hermano, Dios ve la justicia de todos los hombres o la injusticia de todos los hombres, y eso a Dios le agrada. A Dios le agrada. Ahora, no por la justicia de nuestras obras nosotros somos salvos. Este hombre, Dios le agradó el corazón de este hombre y Dios mandó a ese atalaya de Pedro a que le llevara el evangelio y le compartiera el verdadero evangelio. Y escuchando el evangelio, hermano, creyó de que la única forma de justificarse delante de Dios es por medio de la fe en Cristo. Porque las ayudas a los pobres, a las viudas y a los desamparados puede llegar a hacerse una autojustificación de sí mismo. Y cuando muera la persona va a decir, no, pero yo di mi casa a los pobres, yo ayudé a los desamparados, y nada de eso nos va a permitir entrar al reino de los cielos. Solamente aquella justicia que es por medio de Cristo. Amén. Hermano, dice Romanos, lo pueden apuntar ahí, 3:25, que Cristo es el justo y es el que justifica. Y toda la justicia de Cristo, hermano, fue aplicada en nosotros. Es decir, que nosotros éramos hombres injustos delante de Dios para poder entrar al reino de los cielos. Ningún hombre podía entrar. Y solamente la justicia misma de Dios, que se hizo carne y que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, por medio de la fe en Él, nosotros entonces se nos aplica esa justicia. Lo que estábamos hablando nosotros, que es también la santidad imputada. Esa justificación por la fe la da nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Dios es justo con todos, hermanos, hijos y no hijos. Allí, hermano, mire, sale el sol, mire. Y no solamente para los cristianos. Yo no he visto que en Israel solamente salga el sol allá. Sale el sol para Palestina, para Jordania, para Irán, que ahorita están dándose puños. Sale el sol para todos, allí. Deja caer la lluvia sobre los buenos y sobre los malos, sobre los injustos e injustos. Y así es Dios. Pero hermano, ahora la misericordia sí está reservada para sus hijos. Es una cosa diferente. Dice él, yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. A nadie le puede doblar la mano a Dios para decirle, sé misericordioso conmigo. Yo voy y sé con quién tener misericordia. Eso es una cosa diferente, hermanos. Dice en Romanos 9:15, si lo vamos a leer esa parte, hermanos. Romanos 9:15, que es ese versículo que le estaba leyendo. Lo vamos a leer desde el 13. Dice, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y me complaceré del que yo me quiera complacer. No hay injusticia, hermanos, en Dios. Y ahí aprendemos, hermanos, también de que en ese camino de rectitud y de justicia, muchas cosas injustas que nos hagan a nosotros, todo va a obrar para bien. Recuerdo, hermano, que un tiempo difícil, hermanos, tuve un sueño y miraba una persona como en un espejo, y miraba que esta persona de aquí tenía un demonio, hermano. Wow. Y todo lo que el demonio le decía a los oídos, él lo repetía al espejo. Y yo estaba viendo a esta persona por medio de una piscina grande. Y eran maldiciones que lanzaba esa piscina. Y lo primero que le dije yo en mi corazón, dije, pero ¿por qué está siendo injusto conmigo si yo solamente lo he amado de amor? ¿Por qué me está diciendo maldiciones? Y me enojé tanto que fui a traer al Señor, cuidador de la piscina.
Y resulta de que era un anciano con unos de esos, no sé cómo se llaman, gabardinas, que como de carpinteros hasta aquí. Y, ¿cómo? Sí, pero era como de los pantalones carpinteros que se overol. Un overol, era un overol. Y lo miré y le dije, venga aquí, le dije yo, mire esa persona que está ahí adentro, le dije yo lo he amado, le dije yo, y me está tirando maldiciones. Y me quedó viendo y se rió y me enojé más. Entonces le dije, pero ¿por qué se está riendo? Entonces me dice, ay hijo, me dice, mira ese filtro que está ahí, me dice, la piscina era un filtro grande, hermano. Me dice, todas las maldiciones que él te lance eran por ese filtro, me dice, y te funcionarán para bien, me dice. Y yo dije, qué tremendo. Y digo, hermano, no hay ninguna injusticia que pase a nuestra vida como creyentes que Dios no la utiliza para bien. Amén. No hay ninguna injusticia, cualquier cosa que Dios permita en nuestra vida. Algo Dios está tratando con nuestra vida o con nosotros, hermano. Algo Dios lo permite, Dios va a obrar en esa situación. Amén. Ahí recuerdo ahorita, hermano, estaba en el altar, hermano, de Dios. Gemían unas almas, ahí usted lo puede buscar en la casa, Apocalipsis 6, gemían y decían, ¿hasta cuándo hará justicia, Señor? ¿Hasta cuándo hará justicia? ¿Hasta cuándo hará justicia? Y Dios dice, lo sacó ahí y dice, va a llegar el tiempo en que juzgaré a los hombres. Llegará el tiempo en que Dios juzgará a los hombres. Y esa injusticia que hicieron con usted, hermano, no agarre para hacerlas por su propia mano. Va a haber un tiempo en que Dios va a juzgar a los hombres. Dice que fueron sacados del altar y le dio vestidura blanca. Entonces, nosotros clamamos, hermanos, la creación gime también por justicia. Ningún creyente, hermano, se va a gozar por la injusticia que le puedan hacer. No, tenemos un Dios justo, pero también ese Dios justo tiene un tiempo de llevar esa justicia. Amén. Cristo, hermanos, es la justicia de Dios personificada del Altísimo. Y Dios quiere que todo hombre sea justo. Pero aquí hay una gran cosa, hermanos, que nosotros no podemos llegar a Dios y decir, nunca he sido injusto. Nunca podemos decir nosotros, yo quiero presentarme delante de ti y tengo el derecho de poder entrar al reino de los cielos. No. Romanos 5:19 dice, porque así como la desobediencia de un hombre, dice, los muchos fueron constituidos pecadores, es decir, injustos. Todos los hombres fueron considerados injustos. Esa injusticia es aquí, la que le digo yo ahora. Todos los hombres somos injustos delante de Dios, de esa salvación salvífica, de esa justicia que es para arriba. Todos los hombres somos injustos así. No caminamos con rectitud delante de Dios así. Pero dice también que la obediencia, la justicia de un solo hombre, por la justicia de ese hombre fuimos constituidos por medio de la fe. Todos fuimos constituidos justos. Todos fuimos constituidos justos. Romanos 10:3 dice, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Aquí hay una de las cosas que uno se pone a pensar y dice, desconocieron la justicia de Dios, y dice, no fue por ignorancia, fue que no la quisieron tomar en cuenta. Dios es un Dios justo y no va a permitir en su propia juzgado injusticia. Dios va a juzgar a los hombres, hermano, con su propia día exacto. Cuando alguien le predicó el evangelio y le dijeron, le va a decir a alguien, es que nadie me invitó a la iglesia. Se le va a levantar la pantalla ahí y le dice, ¿te acuerdas de este día? Le dice, ¿alguien te invitó ahí a la iglesia? No, es que nadie me predicó el evangelio. Otra pantallita ahí, alguien predicando el evangelio. Así que Dios, cuando va a llevar a todo ser humano a ese juzgado, hermano, nos va a llevar a nosotros con pruebas. Dice, llamo al cielo, dice, y a la tierra por testigos.
Aquellos hermanos, no al mismo cielo y a la tierra, sino aquellos habitantes del cielo que un día van a estar como testigos ahí, que un día alguien nos invitó, alguien nos habló del Señor, y que un día también alguien en la tierra Dios permitió que nos hablara el Evangelio. Así que no vamos a tener excusas delante de Dios, hermanos. Ahora, esa justicia, hermanos, también debe que fue dada por medio de la fe, debe de tener un fruto en nosotros, en aquellos que han reconocido a ese Dios justo. Debe ser una característica del creyente de tener ese fruto de justicia. Debe ser en nuestra fe ese receptivo que nosotros tengamos en nuestro corazón, hermano, de tener esa justicia y abrazarla. Porque el reino de Dios no consiste en que voy a comer, a beber o vestirme. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Amén. Eso es lo que significa, hermano. Y hoy miramos a nosotros las personas un evangelio, hermano, radical, donde le dice que por la vestimenta ya le están diciendo si es cristiano o no es cristiano. Entonces, si aquel que nos justifica a nosotros nos justificó en el Espíritu primero, y sí va a provocar un cambio de arrepentimiento en nuestra vida, en la manera de cómo nos vestimos, ¿verdad? Pero cada quien tiene una evolución en el Evangelio de una manera distinta. Entonces nosotros debemos de entender eso. A veces queremos de que corran las personas más rápido de lo que Dios les ha destinado a correr. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? Amén. Dios en su momento tiene un trato especial para cada uno, hermano. Para cada uno. Y lo que más uno desea es que, hermanos, comportémonos de acuerdo a esa justicia que estamos representando delante de Dios. Comportémonos. Porque como padres, hermanos, nosotros deseamos que los hijos se comporten de la manera más sana. Porque sabemos como ya grandes lo que puede venir y acarrear los golpes en la vida. Así es para el creyente. Les decimos caminen en rectitud y caminen en justicia. Porque sabemos de que representamos a un Dios justo, a un Padre bueno, que va a agarrar de alguna manera la vara y va a corregir a los hijos, hermano, porque Dios corrige a sus hijos, y uno no desea que Dios corrija de esa manera a sus hijos. Alguien me decía, es que yo quiero que Dios me corrija. Hermano, si nosotros corregimos a nuestros niños, y nos sentimos tristes, yo en particular me siento triste cuando lo corrijo, no quiero corregir a un niño. Y cuando lo corrijo, ¿por qué? Porque anda en un camino torcido, anda caminando no recto. Entonces, de la misma manera Dios va a corregir a sus hijos que no anden caminando de una manera no recta. ¿Por medio de qué, hermano? Por medio, dice la palabra, dice que muchos han tomado la Santa Cena, dice, como cualquier cosa. Dice que muchos están débiles, enfermos, hasta otros muertos. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento al que servimos, hermanos. Dios no ha cambiado, hermano. Dios no ha cambiado. Y va a traer su disciplina a la iglesia. Si nosotros no caminamos de acuerdo a su santidad y a su justicia, va a traer su reprensión, hermanos. Y primeramente que Dios tenga misericordia y la traiga a tiempo, hermanos, porque muchas veces, hermanos, he visto, esto es lo que ha afligido mi corazón a mí, matrimonios destruidos, hermano, por causa de una injusticia en el hogar, hermano, hijos rebeldes por causa de una injusticia en el hogar, porque no les han enseñado, hermano, el caminar rectamente delante de Dios. Una sociedad quebrada, porque hombres injustos se levantan a dirigir a un pueblo, hermano, que sufre. El pueblo de Israel, hermano, era un pueblo que después, cuando se terminaron los jueces, hermano, se levantaron perversos, hermanos. Y siempre cuando no había un juez justo, el pueblo se desenfrenaba. Siempre. Entonces, nosotros lo podemos ver y pedir y clamar y decirle, Señor, trae hombres justos que gobiernen, hombres que sean temerosos de ti. Pon en mi esposo una justicia con rectitud, en mi esposa una justicia con rectitud.
hombres y ancianos que sean elegibles, con que caminen con rectitud. Amén. Nuestros frutos son medidas de la fe, hermanos, referente a esa justicia, hermano, de Dios. Dice, mire, Apocalipsis, hermano, 11:1, referente a esa justicia salvífica, debe provocar en nosotros una justicia moral. Esa justicia salvífica debe provocar en nosotros amar esa justicia moral. De caminar, hermanos. Dios pide a Juan y le dice, mira Juan, saca tu caña, saca tu vara y mide. Dice que era semejante a una vara y alguien le dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. La Biblia dice, hermano, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Ya no es un templo de 4 paredes de allá, el que quieren construir en Israel o el que estuvo en Israel, hermano. Nosotros somos su templo. Y Dios aquí vino, mis hermanos, en la adoración vino a medirnos a nosotros. Amén. A ver cómo caminamos en justicia y en rectitud delante de Dios. Cada vez que nosotros nos acercamos, vienen y vayan a medir allá a la iglesia, a ver con qué actitud me adoran. Porque la manera en que nosotros adoramos representa lo que nosotros amamos acá o cómo nos presentamos delante de Dios. Amén. Dice Proverbios 15:9, dice, abominación es al Señor el camino del impío. Dice, oh, cómo amo la adoración que viene acompañada con rectitud y justicia. Dice, Él ama al que sigue la justicia. Él ama al que sigue la justicia. Vamos a ver cómo voy con el tiempo. 8:30. Apocalipsis 22:11. Usted lo pueden leer conmigo, hermano. Dice, el que es injusto, siga haciendo injusticias. El que es impuro, siga siendo impuro. Qué difícil los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Tiempos en los cuales, hermano, se salió por ahí un video, hermanos, de que ya incluso en mí porque no es bíblico los conceptos cristianos, hermano. Antes eran los pastores, los predicadores que iban a predicar el evangelio, ahora es la alabanza, hermano. Y sale en ese concierto, hermano, que estaba vendiendo bebidas alcohólicas, estaba. Y digo yo, qué terrible. Aquí diría, el que esté impuro que siga en eso, hermano. El que es injusto que siga en su justicia, hermano. Pero el que esté practicando la justicia, que siga practicando la justicia y que se santifique más. Dice, y aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según su obra, según como haya actuado en justicia. ¿Usted cree que le está hablando aquí a los de afuera? A quien le está hablando a los de adentro. Así que cada uno será recompensado de acuerdo a ese camino de rectitud y justicia que está haciendo. Debemos no solamente de tener esa justicia imputada que por medio de la fe, de responder a esa justicia que nosotros tenemos. Dios nos mide y como una piedra que se está trabajando, hermano. Aquí mi hermano trabajó haciendo patio. A veces las piedras no dan, hermano. Uno las cortó, no quedan desechadas. Otra piedra va a venir, hermano. Así es en la obra de Dios, hermano. Dios sigue trabajando con las vidas y teniendo misericordia y misericordia y misericordia ahí. Pero la persona no actúa y no responde de acuerdo a esa justicia. Para afuera. Por eso aquí el apóstol Juan dice, hermano, dice en otra versión, dice, no guardes secretos en las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Los malhechores, dice, que estén en su peor momento y los moralmente inmundos continúen en su depravación. Sin embargo, los justos seguirán haciendo lo que es correcto y los santos seguirán siendo santos. Y aquí vengo pronto. Solamente los injustos no quieren amar la venida del Señor. El que ama la justicia de Dios, el que ama, va a decir, ven
ven Señor, ven pronto. Él vino con misericordia Amén. y clamamos por esa misericordia que está todavía hoy. Pero cuando Él venga en esta venida, hermano, va a venir con justicia. Va a venir con justicia, hermano. Dice, traigo mi recompensa conmigo para cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y cerrando con ese mismo versículo con que empezamos, de una versión distinta. El que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión, si nosotros nos cansamos de esperar, hermano, la venida de nuestro Señor, no nos comportaremos conforme a lo que estamos esperando. Por eso es que nosotros estamos viendo hoy ese desenfreno en la iglesia. Porque ya no están esperando conforme a la visión. Están esperando su propia injusticia que quieren hacer. Por ende se va a levantar uno, hermano. Un hombre injusto, un hombre aclamado por las naciones. Y lo van a hacer su propio gobernante, el anticristo. Nosotros estamos esperando un hombre, hermano, que ya estableció una justicia divina en nuestros corazones y caminamos por esa justicia con temor reverente. Amén. Él va a volver y no nos cansemos nosotros de decir Cristo viene y Cristo vendrá. Amén. ¿Cómo nos encontrará? ¿Cómo encontrará la obra que Él ha establecido? Limpiémonos, hermanos, de toda inmundicia, de toda contaminación, de toda injusticia. Amén. Él juzgará a los perversos y a los hombres malhechores. Si nuestra tarea es defender lo que Él ha establecido, hermano, y con su injusticia pueden detener la verdad y pueden apedrearnos, Él va a ser un hombre justo que nos va a pagar y nos va a recompensar cada uno según lo que hemos hecho, hermano. Y va a sacar a luz y va a manifestar el corazón de aquellos, hermano, que pueden decir, yo soy justo y estoy defendiendo esto, pero sus actos evidencian las injusticias que hacen cada día, hermano. Vamos a amar la obra de Dios, ahí va a ser manifestada a que amamos su justicia. Si dañamos la obra de Él, ahí es manifestada que amamos la injusticia. Amemos, hermanos, la justicia, porque si no amamos la justicia, estamos amando la injusticia. Y la vamos a traer a nuestros hogares, la vamos a traer en la iglesia, la vamos a llevar donde andemos, porque vamos a tener corazones injustos. Vamos a orar. Padre, Señor, Dios Todopoderoso, te ruego que tengas misericordia, Señor. Éramos hombres, Señor, que no conocíamos nada de cómo vivir moralmente, Señor. Nos daba igual, Señor. Pero tú has provocado, Dios, que miremos al cielo y miremos esa justicia que fue desprendida del altar tuyo, Señor, y que ha quemado nuestros corazones, justificándonos por medio de la fe, por medio de Cristo, limpiándonos de todo pecado y de toda contaminación, enseñándonos un camino mejor, Señor, que el de la muerte, enseñándonos un camino de rectitud. Trae tu temor en nuestros corazones, Señor, porque la tierra gime. Señor, la tierra gime por el regreso de tu venida. Ciertamente clamamos por misericordia, pero también gemimos, Señor Dios Todopoderoso, Padre, por tu regreso, Mesías, por tu regreso, Cristo, por tu regreso, Señor. Sabiendo que cada injusticia, Señor, que nos han hecho, trae una proporción, Señor, del amor tuyo derramado en la cruz, porque hace algo en nuestras vidas. Nos hace humildes, nos hace mansos, nos hace esperar, nos hace tener paciencia, Señor. De así como tú soportas a los malos, también nos enseñas a soportar a los malos también, Padre. En el nombre de Jesús, porque una vez nos soportaste a nosotros, Señor. Ayúdanos en tu misericordia, Señor, a no salirnos de ese camino de rectitud, de enseñarles a nuestros hijos lo que es correcto, lo que es malo. Aunque para algunos seamos locos, Señor, para ti estamos en lo correcto. En el nombre de Jesús, oramos por tu iglesia, por tu casa, que sea desviado de ese camino de rectitud, de justicia y que ya no te espera. Ten misericordia. En el nombre de Jesús, llénanos de tu temor por tu justicia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Oramos para que cada uno de los que están acá sean llevados, Señor, en paz y en bendición a la casa.